Área de arte y cultura, primero de secundaria. Tema: polifonía medieval. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de primer grado de secundaria reconozcan la polifonía medieval como una característica importante de la época. Polifonía medieval. A finales del siglo IX aparece en la música occidental la polifonía. Este hecho marcará el desarrollo de la música a partir de ese momento. En el desarrollo de la polifonía se distinguen tres periodos que vamos a ver a continuación. Polifonía primitiva. Aunque ya se tienen noticias de prácticas polifónicas en la antigüedad, los primeros ejemplos escritos que nos quedaron de canto a varias voces se remontan a finales del siglo IX. Las dos formas más importantes de este periodo son las siguientes. Organum. Es la más primitiva y rudimentaria forma polifónica. Consiste en añadir una voz paralela a este canto gregoriano. Esta segunda voz debe estar a distancia de cuarta o de quinta, por debajo de la principal, y se llama vox organalis, mientras que el antiguo gregoriano recibe el nombre de vox principalis. Poco a poco el organum se irá complicando y se añadirán nuevas voces. Discantus. Surge en el siglo XI. Las dos voces ya no se mueven de forma paralela, como en el organum, sino en movimiento contrario, es decir, mientras la melodía principal asciende, la organal desciende o viceversa. El ars antiqua. Es así como se denomina el periodo que comienza hacia la mitad del siglo XII y se extiende hasta finales del siglo XIII. Durante esta época, Europa vive tiempos de extraordinaria prosperidad cultural. París se convierte en la capital cultural del continente. Se construye la Catedral de Notre Dame, en la que se creará una escuela musical que acogerá a los mejores músicos del momento. En este centro se desarrollarán todas las evoluciones de la polifonía de esta época, como Leonin y Perotin. En este periodo va a evolucionar tanto la notación como la técnica musical, lo que facilitará el desarrollo de la polifonía. Las dos formas de composición más importantes de la época son organum, que aunque había existido en el periodo anterior, se va a desarrollar en gran medida hasta crearse organum triplum a 3 voces o organum quadruplum a 4 voces. Las voces ahora ya van a ser mucho más libres, sin tener que respetarse el paralelismo del organum primitivo. El organum melismático es aquel en el que la voz principal del antiguo gregoriano se mueve con notas muy largas, mientras que las otras voces van haciendo melismas, adornos. Esto se puede ver en la obra de Perotin, Sederunt Principes. Motete. Es una forma polifónica que consta de 2 o 3 voces, cada una de las cuales canta un texto distinto y tiene también un ritmo diferente. El ars nova. Es el periodo de la música religiosa. Ocupa el siglo XIV. La polifonía va a seguir su desarrollo y se van a crear una serie de nuevas teorías musicales que irán concediendo cada vez más libertad al compositor. El nombre de ars nova viene dado por un compositor llamado Philippe de Vitry, quien tituló así un tratado musical en el que se establecían las nuevas pautas para escribir música. A partir de este tratado, a esta época se le conoce con este nombre. En el ars nova, la polifonía medieval alcanza su máxima perfección. Algunos compositores, además de Vitry, destacados de esta época son
Giuliano de Machaut o Francesco Landini. Entre las formas más importantes de la época está el motete, que sigue desarrollándose hasta llegar al punto en que cada voz puede tener un texto distinto, o el canon, composición contrapuntística en la que todas las voces cantan la misma melodía, pero realizan su entrada de forma progresiva. Contra las nuevas teorías musicales expuestas por Vitry en su tratado, reaccionaron violentamente los músicos más conservadores, por lo que en esta época podemos hablar de una contienda entre los músicos más tradicionalistas que veían los últimos adelantos como fuera de lugar y los modernistas que seguían desarrollando la polifonía. Aquí tenemos un cuadro resumen del desarrollo de la música medieval. Los periodos donde se desarrollaron la monodía, la polifonía primitiva, el ars antigua y el ars nova, correspondientes cada uno a un siglo diferente, desarrollando un tipo de música especial, y tenemos algunos de sus personajes relevantes.